Te habla Gloria Rollave. Te invito a reprogramarte para que cada vez tengas una vida más consciente. Hoy tendremos nuestra maravillosa reflexión en la voz de Carolina Saravia. Gracias. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de reprogramarte. Hoy tengo el placer, el gusto, el privilegio de acompañarlos nuevamente en este espacio con una reflexión muy especial, muy bonita, que nos encontramos Gloria y yo en un maravilloso libro. Ya les voy a contar un poco y se las voy a leer textualmente porque de verdad es muy interesante. Esta reflexión surge porque Gloria y yo nos sentamos la semana pasada a hablar un poco de la vida. Como saben, acabamos de atravesar una situación bastante retadora para todos, como familia y como personas. Entonces, nos sentamos a hablar del miedo. El miedo, wow. Definiciones, literatura, reflexiones, aproximaciones, hay de todo tipo, de toda clase. Sin embargo, pienso por un lado, es un tema bastante cliché. Todo el mundo te dice, bueno, si te da miedo, vívelo con miedo, hazlo con miedo, arriésgate. Sin embargo, detrás del miedo hay muchas raíces, hay muchos matices y hay muchas cosas que a veces decimos, sí, yo me quiero arriesgar, yo quiero vivir, yo deseo experimentar. Sin embargo, no sé cómo puedo hacerlo, cómo puedo dejar de lado estas creencias, dejar de lado estas experiencias, dejar de lado este bagaje cultural, ancestral, personal, que de alguna u otra forma me retiene. Entonces, las dos hablábamos y decíamos, bueno, es que básicamente podríamos decir hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que es instintivo, que busca preservar la vida, que es necesario, y hay otro miedo que es más emocional, más psicológico, más mental, que viene de otro tipo de procesos y bueno, cada quien en su vida tiene sus propios miedos, ¿cierto? Entonces hoy los voy a invitar a que respiren, a que se calmen si pueden hacerlo, a que se sienten, se centren y me escuchen estas palabras que de verdad van con todo el corazón. El libro se llama Sin miedo al miedo. Lo pueden buscar en internet si desean consultar un poco más. Y la reflexión se llama El miedo peor. Miedo. Tengo mucho más miedo del que me da miedo mirar. Miedo a perder el tiempo y no encontrarlo jamás. Miedo a la incertidumbre y a no saber esperar. Miedo a los cambios y a no ser capaz de cambiar. Miedo a preguntar y oír lo que no quiero escuchar. Miedo. Tengo mucho más miedo del que me da miedo mirar. Miedo a perder lo ganado y vivir siempre perdido. Miedo de querer ser querido y miedo de querer y no ser querido. Miedo. Tengo mucho más miedo del que me da miedo mirar. Miedo al paso del tiempo, miedo al tiempo pasado, miedo al tiempo perdido y a vivir sin haber vivido, miedo a no ser quien soy y miedo a ser quien soy, miedo a pensar en lo que quiero y a vivir como pienso que quiero, miedo a hablar de lo importante con las personas importantes, en los momentos importantes, sin creerme ni más ni menos que nadie. Miedo. Tengo mucho más miedo del que me da miedo mirar. Miedo a la libertad, miedo a la responsabilidad, miedo al conflicto, a la verdad y a la soledad. Miedo al silencio que habla y miedo al que habla en silencio. Miedo al pasado que no pasa. Miedo al futuro que no llega, miedo al presente que no vivo, miedo a morir sin saber para qué he vivido. Miedo, tengo mucho más miedo del que me da miedo mirar,
miedo al dolor, miedo al perdón, miedo al amor, miedo al rencor, miedo a la intimidad, al compromiso y a la intimidad sin compromiso, miedo a decir lo que tú quieres oír y a no oír lo que yo quiero decir, miedo a terminar una relación vieja y a empezar de nuevo una relación nueva, miedo a vivir un gran amor y miedo a morir sin un gran amor. Miedo. Tengo mucho más miedo del que me da miedo mirar. Miedo a afrontar la vida tal y como es y las cosas tal y como son. Miedo de mi propio miedo, que es sin duda el miedo peor. Miedo. Tengo mucho más miedo del que me da miedo mirar. Hoy deseo invitarte a reflexionar, a pensar a qué le tienes miedo, qué vas a hacer con ese miedo, vas a dejar de vivir o vas a buscar un camino, información, herramientas, formas para asumirlo y vivir, porque como decía una frase que compartí también en estos días, no pierde quien ama, pierde quien por miedo a hacer las cosas que quiere hacer, no las hace. Así que hoy mi invitación es a que empiecen a sentir ese miedo y a preguntarse, ¿a qué le tengo miedo? ¿Para qué está este miedo en mi vida? ¿Y qué puedo hacer? Porque de verdad, miren, la vida es tan cortica que nos la pasamos con miedo de vivir y no vivimos. Y finalmente, puede que ese miedo nunca se materialice, puede que esa experiencia nunca llegue. Y si llega, no queda más que asumirla y enfrentarla. Y qué bueno sería hacerlo de la mejor manera posible para aprovecharla. Y como me gusta muchas veces decirlo, capitalizarla. Tomar el aprendizaje y con esa cajita de herramientas seguir viviendo y seguir adelante. Así que les deseo un feliz y un maravilloso despertar de conciencia. Que tengan un bonito día y les envío un fuerte abrazo.